Bueno, muy buenas tardes para todas las personas que van a ver este tutorial. Hoy me encuentro desde la ciudad de Medellín y estoy con una compañera desde San Diego, en el Retiro, en la vereda del San Diego. Hoy vamos a intentar hacer un pequeño debate sobre un texto literario muy interesante. Primero que todo, contarles que soy estudiante de licenciatura en Filosofía Ética y Valores Humanos de la Universidad Santo Tomás de Aquino, acá en Medellín. Me encuentro actualmente cursando el 8º semestre y este ejercicio obedece a la asignatura Filosofía Política. Samantha, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Cuéntanos qué estudias y qué tal te ha parecido lo que va a ser este ejercicio de debate a raíz de la asignatura Filosofía Política. Buenas tardes, Jensen. Me encuentro muy bien, gracias a Dios. Muy feliz de poder compartir contigo este momento de encuentro, ¿cierto? De enriquecimiento académico. Pues, como ya lo decía, soy Dalia Samantha Bustamante, estudiante de licenciatura en Educación Infantil de 4º semestre. Y pues las expectativas frente a este debate son muchas, empezando que es un espacio de formación, ¿cierto? Un espacio de formación donde podemos enriquecernos el uno del otro, pues desafortunadamente, como se puede notar, solo somos los dos, pero es una oportunidad igual de crecer, de formarnos y pues aprovechar al máximo, ¿cierto? Entonces, me siento muy agradecida con el Señor de poder estar aquí compartiendo contigo este momento. Qué bien, me alegra mucho este interés y bueno, no, creo que los dos podemos hacer cosas grandes, interesantes en la asignatura y estoy seguro de que nos va a ir bastante bien porque el texto que escogimos, que ambos escogimos, es un texto fantástico, un texto maravilloso. Entonces, quiero empezar con una pequeña introducción inicialmente de nuestro autor. El libro que seleccionamos se llama El olvido de lo que seremos, de Héctor Abad Faciolince, escritor antioqueño, un escritor colombiano. Héctor Abad Faciolince es un escritor, es un traductor y periodista, es hijo de Cecilia Faciolince, de ahí él toma su apellido, y también es hijo de Héctor Abad Gómez, un líder social muy importante después de las de Medellín, que más adelante ahondaremos sobre este personaje, que es uno de los personajes principales del texto literario. Héctor Abad Faciolince estudió talleres de poesía y narrativa en la Casa del Lago, que fue un primer campus cultural de la Universidad Autónoma de México. Luego estudia periodismo en la UPB. Infortunadamente, a raíz de un irreverente escrito que hace sobre el Papa de la época, él es expulsado. En el 79 fue que él desarrolló, estuvo intentando hacer periodismo en la UPB. Después de graduarse en lenguas literarias modernas en la Universidad de Turín, cerca del 1988, en agosto de ese año, vive uno de las situaciones más difíciles de su vida y fue el asesinato de su padre Héctor Abad Gómez a manos de grupos paramilitares. Él se exilia en España, él también fue amenazado. Luego se exilia en el 88 en Italia, donde trabajó como lector español en la Universidad de Verona. El olvido de lo que seremos, este libro tan maravilloso, lo escribe en el 2005.
Y esta obra, el autor nos relata esa relación que tiene con Héctor Abad Gómez padre. Lo ve como un héroe y en el libro nos manifiesta esas vivencias del padre asesinado, ¿cierto? Después de ese suceso oscuro de su fallecimiento violento. Para abundar más en el tema tenemos que hablar de Héctor Abad Gómez, padre, de la importancia que era este personaje para nuestra región. De él tenemos que decir que fue asesinado pues, por grupos paramilitares y que lo refleja en su libro Héctor Abad Faciolince. El libro en buena medida es un homenaje que hace a Héctor Abad Gómez, que era un médico, ensayista, luchador por los derechos humanos, especialista en salud pública. Este asesinato nace o se viene gestando después de unas denuncias que él hace a través de un comité de defensa de los derechos humanos en Antioquia. También había hecho unas denuncias a través de programas radiales y también había hecho una serie de denuncias de derechos humanos a través del periódico El Colombiano, un periódico de acá de la región, un periódico acá de Medellín. Héctor Abad Gómez se convierte en el blanco de varias organizaciones armadas, no solo de la extrema derecha, sino también de esa época, grupos al margen de la ley. La muerte de este gran personaje es el 25 de agosto de 1987. En el 2014, la Fiscalía General de la Nación declara este asesinato un crimen de lesa humanidad porque se comprobó la participación de grupos narcotraficantes, grupos paramilitares y agentes de seguridad del Estado. Algo bastante difícil de entender. Héctor Abad Faciolince se hace de un héroe cercano, y nos relata en su texto a un padre generoso, compasivo, tolerante, un médico humanista, un catedrático universitario, consultor de la OMS, obsesionado por la medicina social, esa medicina preventiva, e intentando llevar esta medicina preventiva a todos los rincones de la ciudad, a las periferias en Medellín. Y a raíz de esta situación, pues empieza a recibir esas amenazas, como si esa labor social fuera motivo suficiente para quitarles la vida, para quitarle la vida a él. Él era un forjador de ideas para mejorar la salud de los colombianos. Fue el fundador de la Escuela Nacional de Salud Pública, que hoy lleva su nombre, la Facultad de la Universidad de Antioquia. Este señor Héctor Abad Gómez, como periodista, fundó un periódico universitario. Ya se veía venir todo lo que iba a hacer por la transformación. Este periódico se llamaba U235. También funda una revista con un nombre muy peculiar que se llamaba la revista El Cocuyo. Fue diputado a la Asamblea por el Partido Liberal. Sus pronunciaciones en las comunidades marginadas y sus condiciones de miseria, además de sus ideas avanzadas, eran unas ideas revolucionarias, le generaron enemistades por doquier. Es como si ese impulso ciudadano, ese sentido de justicia, esa valiente defensa de los derechos humanos, le hubiese costado la vida. El novelista Héctor Abad Faciolince también sufre persecución, también sufre un atentado que lo obliga a irse a Europa, al viejo continente. En el libro nos narra ese modo
de un modo más preciso, con una narrativa fascinante, con ese don colombiano, nos muestra todo lo que fuese proceder, todo lo que fuese caminar con su padre hasta su muerte. En esa época, y ya nos vamos metiendo de lleno a la asignatura, se estaban dando también la muerte de líderes de derechos humanos. No podemos dejar a un lado la muerte del doctor Jesús María Valle, director de derechos humanos, un penalista de nuestro territorio. Es algo así lo que actualmente también está pasando en nuestro Colombia. Todavía se están viendo esta guerra absurda, esta persecución por los líderes sociales. Héctor Abad Facio Lince en el texto nos muestra que él soñaba ver a su padre haciendo lo que le gustaba hacer, y era llevando una medicina, como él lo manifestaba, se llamaba un médico poliatra. Que un médico poliatra es aquel que sana la polis. Es un profesional formado con un novedoso sistema disciplinar que tenía muy claro Héctor Abad Gómez, y uno de los ejercicios interesantes de él era sacar a los estudiantes de todas las medicinas a esos barrios para que lidieran las enfermedades de la gente y desde allí empezaran a buscar esas soluciones. El extraditado Diego Fernando Murillo, de pronto el nombre para muchas personas no es muy común, pero es conocido como Don Berna. En su declaración nos cuenta cómo viene la orden de Carlos Castaño de asesinar a estos líderes sociales. En el texto, Héctor Abad Facio Lince nos da a entender que todavía no se sabe qué personas están detrás de todo esto. Y le voy a dar paso a mi compañera Samantha. Samantha, cuéntanos cómo te pareció el libro. ¿Tienes alguna introducción mientras que yo miro cómo conecto este computador que intenta descargarse? Cuéntanos cómo te pareció el libro. Muchas gracias, Jensen, por esa introducción tan buena que has hecho del libro, por contarnos un poco de la historia del autor, así como del sentido del libro, ¿cierto? ¿Qué puedo decir? Primero que todo, para mí el libro es una riqueza. Es una riqueza para nosotros los colombianos, porque de alguna u otra manera es historia, es nuestra vida, nuestra historia, ¿cierto? Y ver Sí. cómo este hombre, Héctor Abad Facio Lince, nos cuenta la historia de su familia, de su padre, porque el libro prácticamente está enfocado en contarnos la historia de su padre, a quien le arrebató tristemente esa guerra que venía sufriendo, que viene todavía porque no ha cesado del todo. Nuestro pueblo colombiano a causa de grupos armados, como ya lo decías, al margen de la ley, ¿cierto? Es un libro, como dice Vargas Llosa, es un libro cargado de dolor y frustración, pero también de ideales y ternura, porque el autor ahí sí nos muestra todo el dolor que sufrió con la pérdida de su padre, las consecuencias de la guerra en su familia, pero también nos muestra esos grandes ideales que tenía este hombre, Héctor Abad Gómez, esos ideales de forjar una Colombia mejor desde allí donde estaba, en Medellín, desde esa pequeña región, porque él es de los que seguramente sabía que para llegar a lo grande hay que empezar por lo pequeño, ¿cierto? Por donde yo estoy, mi pequeño lugar. Entonces, ese aporte de ese libro es muy significativo en mi formación, en nuestra formación, considero yo, como actores activos dentro de la sociedad, ¿cierto? Nos enseña mucho que no debemos callarnos, aunque tal vez no pueda costar la vida, porque ¿para qué vivir si no voy a vivir para servir?
Era más o menos la idea que quería darnos el autor también al expresarnos todos sus ideales de su padre, que luchó tanto a pesar, como ya lo decías tú también, a pesar de que fue perseguido, de que lo fue amenazado en tantas ocasiones. Su ideal era construir el bien en la sociedad y nada lo iba a parar porque es que amaba a la humanidad, protegía, trabajaba por fortalecer, por proteger los derechos humanos. Por eso fue que, viendo una necesidad muy notoria, pues que se nos cuenta en el libro, en Medellín, que el agua no era tratada. Al ver esta situación, entonces, ¿qué hizo él? Él se dio cuenta que debido a que no le echaban cloro al agua, entonces los niños empezaron a sufrir de fiebre tifoidea. Entonces, ¿qué hizo? Empezó a promover una campaña para demostrar que la falta de ese tratamiento del agua, de ese líquido tan vital para la humanidad, era causa de la mortalidad. Entonces, su preocupación fue siempre la salud pública, tanto que promovió la construcción de acueductos para que el agua potable llegara a todos los lugares, inclusive a los más lejanos de su región, a lugares más marginados. Y en esta lucha de este hombre por proteger esos derechos es cuando lo amenazan y lo amenazan, pero él tiene muy claro su ideal y es lo que nos cuenta su hijo, ¿cierto? Y es lo que de alguna manera quiere transmitirlo a cada uno de nosotros. El tener claro ese ideal lo llevó a entregar su vida, porque prácticamente sí, la entregó, porque que lo amenace y seguir trabajando en esas cosas que le dicen no lo haga porque vas a perder la vida, eso significa prácticamente entregar la vida por una causa muy fuerte y muy valiosa, ¿cierto? Muy significativa. Entonces el libro en general me parece una obra maravillosa, muy significativa, me aporta mucho para mi formación, como ya te lo decía, y, y bueno, es bien interesante conocer esto también para nuestra formación profesional como docentes, los cuales también estamos tratando de dar un pequeño aporte a la sociedad, ¿cierto? Desde nuestras convicciones, desde nuestros ideales y desde nuestras capacidades. Maravilloso, maravilloso aporte, hermana Samantha, maravilloso aporte. Pero viene a continuación lo que realmente nos trajo hoy acá a la web, ¿cierto? Y para contarles a estas personas que nos van a ver, que estoy seguro que serán muchos, porque el debate apenas comienza, el debate apenas vamos a empezar a hacer grandes cosas a partir de esta asignatura tan interesante. Y para continuar, entonces vamos a empezar con una pregunta que nos hace la asignatura, y es: ¿cuáles fueron los procesos políticos que tuvieron lugar en Colombia durante la segunda mitad del siglo XX, que obstaculizaron el desarrollo de la democracia en el país? Yo quiero comenzar diciendo que en Colombia, en la segunda mitad del siglo XX, tenemos que hacer unas claridades. Y es que los conservadores mantuvieron la presencia hasta 1953, cuando la clase política propició un golpe de Estado y entregó el poder a Gustavo Rojas Pinilla, ¿cierto? Entonces sí, ahí arranca uno de los primeros obstáculos de este siglo, de este mediado del siglo XX, de la democracia. La repartición del poder entre liberales y conservadores continuó después terminando en el Frente Nacional. Si bien esto permitió la participación política de partidos distintos, en ese periodo se inició un desarrollo del narcotráfico. No olvidemos que en el libro, ¿cierto?, el narcotráfico, el paramilitarismo y fuerzas del Estado son los que mandan a asesinar a líderes sociales. El Frente Nacional marcó el fin de esa era, de esa violencia bipartidista, pero generó también unas guerrillas que también vienen afectando y que ahora se están dando procesos
interesantes. Sin embargo, la exclusión de esas ideologías políticas hizo que continuaran los problemas sociales, económicos y políticos, de manera que estos grupos guerrilleros, guiados por unos rumbos ideológicos, se empezaron a mover en nuestro territorio. Entonces ahí podemos ver un otro obstáculo, ¿cierto? Cómo a raíz de esos problemas sociales, económicos y políticos, entonces crean el surgimiento de esas guerrillas. En 1964 nacen las fuerzas revolucionarias de las FARC. Entonces, vamos a empezar a mirar qué nace y qué obstaculiza nuestra democracia, ¿cierto? El ELN nace en el 67, el EPL nace en el 65 y en el 84 un movimiento que se llamaba el Quintil Line, ¿sí? Sin contar el M19, que ese sí fue en 1970. Entonces estos problemas que nos están dando, que se están presentando en esa segunda mitad del siglo XX, ¿cierto? Hace que se cree el narcoterrorismo, las guerrillas, los paramilitares, crimen organizado, y esta problemática mantiene el país en estado de crisis permanente, y lo podemos evidenciar en el atentado del DAS en el 89, la toma del Palacio de Justicia en el 85, masacres, la masacre de la Unión Patriótica que fue erradicada por completo, ¿cierto? Y allí en estas problemáticas de violencia se da esos ataques también a la población civil. Sin duda, un acontecimiento que se dio muy fuerte en el siglo XX fue el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. Este asesinato pues crea todo un caos, participa en la violencia, se enseña especialmente con el campesino y que enfrentó a militares y a esos partidos tradicionales. La muerte de Héctor Abad fue algo también que marcó ese siglo XX. ¿Cierto? Fue en ese 87, en ese agosto, en ese triste agosto del 87. Desde la terminación de la Segunda Guerra Mundial, Samantha, los comienzos del gobierno militar de Rojas Pinilla, podría haber determinado el medio siglo. Da paso al de Alberto Lleras. Aparecen convulsiones de la historia colombiana y es un momento álgido de la violencia. La violencia difícil, procesos mediados del siglo, es caracterizado por graves enfrentamientos armados entre liberales y conservadores. Se calcula, mire esta cifra, Samantha, que cifra tan interesante y que es bueno que la gente que vea nuestro video la tenga muy en cuenta. Se calcula 300.000 muertes, incalculables pérdidas económicas en el campo y un exagerado crecimiento de las ciudades. Entonces yo creo que este es uno de esas situaciones que entorpecen la democracia en mitad del siglo 50, perdón, mitad del siglo XX. Cuéntanos tú qué piensas que pudo haber sucedido, qué obstáculo se presentó a esa democracia. Bueno, Jensen, escuchando un poco como el aporte que tú haces referente a eso que obstaculizó de alguna manera el desarrollo de la democracia en nuestra patria colombiana, pues rescato muchos de los aportes que hiciste. Realmente la república conservadora que se vivió entre 1886 y 1930 fue algo muy marcado, ¿cierto? Algo muy marcado que de alguna u otra manera generó tanta violencia, tanta dificultad al interior del país, que hizo que de alguna manera se perdiera el sentido de democracia. ¿Por qué? Porque si vemos bien detalladamente
¿qué hacían tanto conservadores como liberales? ¿Qué buscaban y cuál era su guerra? Mantenerse en el poder. Pero mantenerse en el poder no de manera democrática, sino imponiéndose a sí mismos, haciendo esas elecciones privadas, prácticamente esas dictaduras, ¿cierto?, de que se posesionaban y se quedaban allí. Y quería que fuera un mandato o un gobierno, más bien, un gobierno perpetuo para cada uno. Entonces, por eso se generaron tantas guerras, tantas luchas al interior de nuestro país, porque surgieron, desde luego, surgieron grupos que no estaban de acuerdo con eso, por así decirlo, digamos, grupos de izquierda, que pensaban diferente, totalmente diferente. Entonces, eso generó tanta violencia en nuestro país que definitivamente marcó mucho que no se generara la democracia, no se desarrollara la democracia como tal, ¿cierto? Tenemos, como ya lo decías, el crecimiento terrible del narcotráfico y que se convirtió también que desde luego se relacionó mucho con la política, ¿cierto? Ese narcotráfico que dio paso a la parapolítica también. Entonces, esos fueron, de alguna otra manera, fueron acontecimientos muy significativos, acontecimientos políticos, ¿cierto? Porque estamos hablando de cuáles fueron esos procesos políticos que obstaculizaron la democracia en nuestro país. Se tiene el crecimiento burocrático requerido para soportar ese régimen de coalición. Hablamos de la coalición de coaliciones. Ese proceso obstaculizó mucho la democracia en nuestro país. ¿Por qué? Porque buscaba de alguna u otra manera beneficios solo para aspirantes al gobierno, pero aspirantes que ellos mismos tenían. O sea, digamos, estamos hablando del Partido Conservador. Ellos querían solamente esos beneficios para sí. Entonces, la coalición de coaliciones lo que buscaba era el bienestar de un grupo, más no el bienestar de toda la sociedad. Entonces, eso de alguna u otra manera es notorio, generó que nuestro país no se desarrollara en democracia, ¿cierto? Se dio la exclusión política muy marcada, la exclusión política por estos grupos demasiadamente marcada. Llegó a tanto esta exclusión política que se impuso formalmente la nulidad electoral a todas las opciones políticas externas, las de izquierda, por así decirlo, y ajenas a esos partidos políticos que hacían parte de ese Frente Nacional, ¿cierto? Porque esa coalición de coaliciones lo que generó fue que surgió el Frente Nacional desde esa coalición, ¿cierto? Y ahí fue cuando se sesgó más el derecho democrático en nuestro país. ¿Qué más pudiera decirte yo, Jensen? Dime. Interesante, ¿cierto? Es un poco más difícil. ¿Cuáles fueron los políticos que impulsaron el desarrollo en Colombia? Entonces, yo quisiera comenzar, si tú me lo permites, Samantha, es hablando sobre el intento de reforma constitucional, ¿cierto? De carácter intento comparados por estos partidos. La urbanización, hubo avances en la alfabetización, la educación, las coberturas de los servicios públicos siguieron en Colombia una trayectoria semejante a la recorrida por la región. La mayoría de guerrillas
atraídas por las propuestas de paz del gobierno, porque también se empiezan a hacer ejercicios de paz en el gobierno, entregan algunos las armas, es el caso del M-19, pero varios de sus miembros posteriormente, ese hecho ya es negativo, varios de sus miembros fueron asesinados. Es nada distinto a lo que se vive en la actualidad. Las medidas modernizadoras facilitaron crecimientos económicos interesantes en esa época. Eso buscó acelerar la producción en el campo. Y aquí tenemos que hablar de la ley de tierras, para mejorar los recaudos fiscales, estimular la organización obrera, impulsar empresas públicas y en servicios y en educación. Sin medida hubo oposición, ¿cierto?, de ciertos sectores tradicionales, porque hay veces que hay esos procesos sociales, esos procesos de desarrollo siempre levantan roncha en ciertas comunidades, en ciertas élites. Ya lo vimos en el libro de Héctor Abad Faciolince, ¿cierto? Lo vimos cómo todo ese proyecto social de Héctor Abad Gómez generaba tanta roncha en ciertas comunidades, inclusive él argumenta que en las zonas bananeras, los ganaderos, porque él también tenía de mejorar el tema de la leche. Entonces, son esas asociaciones siempre tradicionales en contra del desarrollo social de nuestro país. Ese Frente Nacional también, ese pacto salvatar, durante 16 años, al fin de poner término a la aguda violencia que se venía dando. Entonces yo también lo pondría como un hecho positivo. Si bien toma rumbos distintos, eso puede ser un hecho positivo que tenemos que resaltar, porque venía también una violencia muy aguda. Y lo vemos en la narrativa, lo vemos en cómo el escritor nos lo cuenta, de una manera más amena, pero también nos cuenta todo lo que aquí estaba pasando. ¿Tú piensas igual que yo, Samantha? ¿Crees que falta muchos elementos positivos, o crees al igual que yo que fueron pocos esos elementos positivos que mejoraron esa democracia? Bueno, a ver, Jensen, tienes razón en lo que dice. Realmente fueron pocos esos factores políticos que facilitaron ese proceso de la democracia en nuestro país, que de alguna manera impulsaron, más que facilitaron, impulsaron, ¿cierto? Impulsar. Pero, pues sí, aunque fueron pocos, fueron significativos. Por ejemplo, dentro del desmonte del Frente Nacional en 1897 y 1990, pues sabemos que el Frente Nacional lo que hizo fue obstaculizar ese proceso de democracia, ¿cierto? Pero dentro de ese proceso, dentro de ese Frente Nacional en el desmonte, también encontramos algo positivo, como ya lo decías. Se dio, o sea, la principal excepción en esa cadena, pues, de desastres, de fiascos que se venía presentando a lo largo del desmonte de este Frente Nacional, pues se reflejó el acto legislativo 01 de 1996, gracias al cual se pudo impulsar ese proceso de descentralización y el gobierno local, de la descentralización y el gobierno local, perdón. ¿Y cuál fue su principal objetivo? Fue la elección popular de los alcaldes municipales a partir de 1988. Entonces es algo, o sea, es un aspecto que cabe resaltar, ¿cierto? Porque ya dentro de esa situación de violencia, de guerra y de obstaculización de la democracia en nuestro país, pues encontramos este aspecto significativo.
Y entonces se sabe que con ese se impulsó la democracia local participativa. Entonces ahí tenemos ese pequeño aspecto, ¿cierto? En la terminación de este último periodo también se ven, a pesar de esos aberrantes crímenes que se dieron, ¿cierto?, del narcoterrorismo, con el asesinato de Luis Carlos Galán, pues aunque fue un hecho muy duro, muy difícil, una situación pues que marcó mucho al país, pues ese hecho generó, por así decirlo, un movimiento estudiantil. Ese movimiento estudiantil que hizo decía o tenía como premisa, todavía podemos salvar a Colombia, todavía podemos salvar a Colombia. Entonces se superó el prolongado bloqueo institucional mediante la aprobación del escrutinio de votación a favor de una Asamblea Nacional Constituyente, la cual, luego del histórico fallo de la Corte Suprema de Justicia, le dio una luz verde a la nueva Constitución Política de 1991. Y sabemos que gracias a esta Constitución se genera, o sí, se da pie a que nuestra Colombia sea una Colombia democrática, gracias a esta Constitución, ¿cierto? Entonces, esos acontecimientos fueron muy significativos, entonces, para eso. Entonces, este periodo, tengamos en cuenta, Jensen, que este periodo de preparación y de resultado de esa deliberación de la Asamblea, de la Corte Constitucional, de la Constituyente de 1991, pues se convirtieron en esos campos de inclusión, esos campos de inclusión participativa, de nuevos actores. Entonces ahí ya no solamente se dan dos grupos políticos, los conservadores y los liberales, ¿no? Ya surgen unos nuevos grupos políticos y de hecho se le da a esos nuevos grupos políticos en las primeras elecciones se nota, pues que, más que se nota, perdón, se demuestra que el 5%, un 5% de la población votó por ellos, o sea, lo cual ¿qué significa? Que de alguna u otra manera ya se estaba empezando a generar una mentalidad más abierta en la población colombiana, ¿cierto? De que ya tenemos que abrirnos, de que nuestro país es un país democrático y que lo más importante es que el pueblo lo sepa y que el pueblo lo practique, ¿cierto? Porque la democracia no es de los gobernantes y no es para los gobernantes, sino para el pueblo. Para el pueblo, Samantha, claro que sí. Muy interesante ahí la observación que me hace sobre la Constitución de 1991, bastante interesante, ya que no la tuve en cuenta como un elemento positivo, lo que me lleva pues a revisar muy bien esos elementos positivos que yo tuve. Te agradezco esa corrección que me haces ahí al no tenerla semejante importancia. Pero, siguiendo la dinámica de esta fantástica actividad, no nos podemos ir, Samantha, sin hacer unos pequeños aportes con lo que fueron las manifestaciones nacionales y regionales de la violencia en Colombia durante esa segunda mitad. ¿Sí? Y yo para este ejercicio y para esta otra pregunta, pues yo quise hacerlo de una manera descriptiva. Me explico. Sí. Yo tomo unos rasgos que son claves en el cuarto periodo pues, de este de mitad del siglo XX. Y yo quiero comenzar con Alberto Lleras Camargo. Él estuvo entre 1958 y en 1962. Un presidente liberal, un presidente bastante liberal, diría yo. Él arranca buscando soluciones a los graves problemas sociales y económicos. Crea una ley, la ley 135 de 1961, la reforma agraria, el Instituto Colombiano para la Reforma Agraria,
que tenía objetivos de adjudicar tierras a campesinos y frenar el abandono del campo. Mire qué situación tan interesante nos plantea en el mandato de Lleras Camargo. Recibe ayuda de Estados Unidos para la Alianza del Progreso, aunque recordemos que las ayudas del territorio americano, de los americanos, pues nunca han sido desinteresadas, pero este sería otro debate que algún día con toda seguridad tendremos. Y le toca a Alberto Lleras pues intentar mitigar esa revolución cubana porque tenían agentes en el Estado que querían seguir los ejemplos de Cuba. A él le tocó esta gestión. Le da paso a Guillermo León Valencia, él estuvo en el 62 al 66, muy conservador. Él se concentró en la pacificación del campo, entonces intentando mediante campañas cívico-militares. Yo ahí creería que debería no solo ser cívico-militares, sino también llevar agentes psicosociales, pero esta es otra historia. Buscaba recuperar áreas controladas por la violencia. ¿Sí? En esa época de las guerrillas comunistas, como se les llamaba, que era la FARC y el ENN. Le da paso en el 66 al 70 ya otro liberal que se llama Lleras Restrepo, muy acorde a lo que actualmente estamos en plena época electoral. Creo que es el abuelito de ese señor Lleras, el nieto. Este señor pues no todo fue muy nefasto, no fue negativo. Él impulsó una reforma constitucional, esa fue aprobada en el 68, pero también amplió las funciones del presidente para controlar el orden público y económico y extendió la paridad de los cargos públicos. Viene ahora Misael Pastrana, también lo vemos por ahí, uno de sus familiares haciendo política, conservador, no sé actualmente Pastrana si es conservador o no, el otro, pero bueno, él intenta solucionar el desempleo, impulsó la construcción de la vivienda y de los escenarios deportivos. Él creía que con el impulso de la construcción pues, podía generar mucho empleo. Pero también se enfrentó al surgimiento del M-19, cosa que le causó bastantes dificultades para su mandato. El crecimiento económico ilícito en la época de los 70 y los 80, con la llegada del narcotráfico, empiezan a controlar ese negocio que están vinculados a los sectores políticos y sociales, como nos lo plantea en el texto, que lo hemos repetido tanto, pero que es necesario repetirlo, hermana, porque hay la importancia de ver que esta historia no se repita, aunque en la actualidad se sigue repitiendo. Invirtieron en grandes sumas de dinero todos estos personajes del paramilitarismo, del narcotráfico en fincas, en equipos de fútbol, entonces agudiza el sicariato, el terrorismo, agudiza el sicariato, entonces igual cogen fuerza la FARC, el ELN a raíz de todo lo que surge, porque son los grupos paramilitares fueron creados por esos terratenientes para combatir la guerrilla. Aquí no vamos a decir quiénes son muchos de ellos, porque son situaciones que nos pondrían en una posición difícil de asumir, y ya sabemos lo que aquí sucede cuando la gente arranca a decir estas verdades. Entonces arrancan las masacres. Yo soy del municipio de Ituango, me tocó vivir cuando vivía allá muchas de las masacres del paramilitarismo, entre ellas el Aro, muy famosa, actualmente se conoce mucho alguna sentencia, todavía está en investigación, la participación del Estado,
el trabajo conjunto del Ejército Nacional con grupos paramilitares, lo que nos lleva a, a mirar y a revisar lo que viene sucediendo en esa época de los 90. Y ya aparece un pequeño bálsamo que es esa apuesta a esa constitución del 91, que intenta hacer ejercicios democráticos, que intenta ganarle terreno a la crisis económica que se estaba viendo en la época de los 90 y ese exagerado aumento del desempleo. Entonces, esas manifestaciones nacionales y regionales de la violencia en Colombia son un ejercicio histórico que no podemos dejar a un lado, es un ejercicio histórico que tenemos que tener presente y que sabemos que si seguimos ahondando y buscando respuestas, buscando la verdad, seguiremos ganando terreno y seguiremos quitándole los hijos de la patria a la violencia. Los queremos a todos ellos, los queremos es vivos, ¿cierto? No sé, Samantha, ¿tú qué piensas aquí en estas manifestaciones nacionales y regionales? Si concuerdas con algunas conmigo o crees que hay unas que no, o por el contrario crees que podemos aportar algunas otras. Bueno, Jensen, escuchándote un poco, pues estoy de acuerdo con las manifestaciones nacionales y regionales de la violencia que muestras en Colombia, ¿cierto? Que se han vivido y que, como nos lo dice la pregunta, cómo se relacionaron estas manifestaciones con ese proceso de limitación o de ampliación de la democracia del país, ¿cierto? Vivido durante este periodo del siglo XX. Perdón, de esta mi primera mitad del siglo XX, segunda mitad del siglo XX, ¿cierto? Bueno, quiero mencionar unas de las manifestaciones que me llaman mucho la atención, y es que a raíz de tanta violencia, de tanta dificultad ya que venía viviendo el país y de que la gente también estaba ya tan cansada de esto, ¿cierto? Se surgió en este periodo un paro, pues como contestando a estas, unas fuerzas contestatarias, por así decirlo, surgió unas fuerzas contestatarias a esta situación del país. Entonces ahí es donde surgen los paros cívicos y los llamados movimientos cívicos regionales, ¿cierto? Estos movimientos que querían mostrar que no estaban de acuerdo o que estaban de acuerdo, por así decirlo, por lo general no estaban de acuerdo. ¿No estaban de acuerdo con qué? Con la situación que venía viviendo el país. Ya querían que de alguna u otra manera el gobierno hiciera algo, les valiera sus derechos, surgieran nuevas oportunidades políticas, sociales, económicas para ellos. Entonces, por eso surgen estos paros cívicos, ¿cierto? Los cuales fueron totalmente ilegales en su aparición, porque de alguna manera eran revolucionarios. Eran revolucionarios, ¿Sí? pero buscaban defender los derechos humanos, buscaban defender los derechos de la sociedad. Entonces, pues sí, esas son una de las manifestaciones nacionales y regionales que considero yo debemos traer a coalición, ¿cierto? Que me parecen muy significativas. Muy importante. Muy importante, Samantha. Bueno, Samantha, ya para finalizar, agradecerte la posibilidad de compartir contigo esta asignatura, este debate tan interesante que encontramos muchas sinergias, estamos hablando casi un idioma muy similar, hay cosas en las cuales nos tendremos que sentar y mirar, profundizar. A todos los que vayan a ver este video, agradecerles por tener la posibilidad de contar esta pequeña historia y estos elementos que son importantes. No sin antes desearles una feliz tarde a todos, a Samantha desde allá, desde San Diego, cuídate mucho, grande con esa labor que venís haciendo en tu proceso formativo. Entonces, no sé, ¿quieras despedirte también? Sí, no vivo en San Diego, vivo en Don Diego. Don Diego, qué buena corrección me haces Don ahí. Diego, Es Don Diego, Don eso es Diego, una la vereda vereda del Don municipio, Diego. perdón, es una vereda del municipio del Retiro. Y pues sí, totalmente de acuerdo contigo, más que
que un debate, por así decirlo, fue un conversatorio muy gustoso, del cual pudimos aprender muchas cosas del uno del otro, muy significativo y muy interesante para nuestra formación, ¿cierto? Sí, Muchas señora. gracias a todos los que nos puedan ver. Pues un placer haber compartido con ustedes y contigo No, no, especialmente, Jensen.